Bienvenidos, gracias a todos por vuestra asistencia. Quería en primer lugar agradecer a la Academia por su dinamismo, por su inquietud y por impulsar el debate sobre temas de interés. Y en esta ocasión incorporar al menos la reflexión académica sobre el sector salud desde la perspectiva de la economía de la salud. En mi calidad de presidente de la sección, reitero mi agradecimiento por la oportunidad de traer a las personas que vienen hoy a acompañarnos y debatir al respecto. Gracias a los asistentes por vuestra presencia. Soy consciente de que en momentos como los actuales, que tenemos muchas actividades, es difícil venir, pero realmente estoy viendo y creo que somos, permitidme, un grupo selecto de personas que representan una buena parte de aquellos a los que les importa la salud y el sector salud, y que seguro que desean lo mejor para él y su futuro. Y gracias sobre todo a los ponentes por aceptar la invitación a participar en esta mesa. Me van a permitir que los catalogue de muy notables, casi voy a decir de sobresalientes. En conocimiento, en experiencia, en gestión y dirección, en investigación, en docencia, y ambos, sin duda, apasionados de su práctica y de este sector. En suma, suelo ser amigo de bajar las expectativas, pero creo que en esta ocasión la iniciativa de la institución en la que estamos, que apuesta por la acción y por impulsar actividades, el tema que nos ocupa de la sostenibilidad y cambios en el Sistema Nacional de Salud, los asistentes y los ponentes, creo que auguran una interesante jornada. Estando donde estoy, en este púlpito, me encantaría poder contar muchísimas cosas, pero voy a reconocer que yo soy bastante ignorante y, por tanto, casi me va a resultar mucho más interesante dar pie a las personas que me van a acompañar. Me va a acompañar Roberto Nuño, a quien conozco desde hace 30 años, cuando empezó a formarse en algo que se llamaba Gestores Económicos Sanitarios, una iniciativa creada por el Gobierno vasco en la que 10 economistas estuvieron durante 2 años formándose, conociendo el sector salud, y de los cuales creo que los 10 siguen dedicándose al sector salud y trabajando en las instituciones, en su mayor parte vinculadas con el País Vasco, en su mayor parte. Una iniciativa que Txomin Uriarte, que fue uno de los principales agentes de esta iniciativa, quería haber venido, pero al final no ha podido. Tiene una jefa, que es su mujer, que le ha recordado que tenía que irse a otro lugar. Decía que Roberto, a quien conozco desde hace más de 30 años, es, para quien no le conozcan, es doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, con formación de posgrado en Economía de la Salud por la Universidad de Tromsø, en Noruega. Realizó un fellowship en Global Health Leadership, en liderazgo, en la OMS, en Ginebra. Me lo sé casi de memoria, pero por si acaso no quiero cometer errores. Desde el año 2021 es el director de investigación y formación en la Fundación Gaspar Casal. Para quien no lo conozcan, pues seguramente es una de las instituciones del país, del Estado, con mayor dinamismo y una excelente trayectoria en materia de información sanitaria e investigación, y que han elegido muy bien, teniendo como director de investigación en estos momentos a Roberto Nuño. Anteriormente había sido, entre el 2016 y 2020, director de la Deusto Business School Health. Fue director académico del Máster de Gestión Sanitaria y profesor de la Universidad de Deusto. Y entre los años 2009 y 2015, algo antes, por tanto, dirigió el Instituto Vasco de Innovación Sanitaria, OBERRI. Es de actividad realmente consultor. Es consultor y asesor de reformas sanitarias y ha ejercido de tal
durante años en países de Latinoamérica, en proyectos con el Banco Mundial, con el Banco Iberoamericano de Desarrollo y con la Organización Panamericana de Salud. Siempre ha mantenido interés investigador en la aplicación de la gestión y de las ciencias de gestión en la sanidad, y en particular en lo relacionado con la innovación organizativa, el desarrollo de la integración asistencial y la transformación digital. En estos momentos, adicionalmente, es miembro activo, por tanto, de la directiva de la Asociación de Economía de la Salud, si no me equivoco, tesorero. Espero que con esto les ubiquen y les sitúen que seguramente lo que luego él vaya a contar, pues seguramente es consecuencia de este conjunto de conocimientos y experiencias vividas. Y a mi lado está Vicente Ortún, doctor en Economía por la Universidad de Barcelona, máster de ESADE. Él me decía que lo presentara, pues igual solo como profesor, pero me van a permitir que haga un poquito más de extensión también. Fue en sus procesos de aprendizaje investigador asistente en la Purdue University. Hizo estudios de doctorado en salud pública y Fulbright Scholar en Johns Hopkins. Fue Visiting Scholar en el Departamento de Economía de MIT. Formación, por tanto, amplia, reconocida y en entornos muy interesantes. En su trayectoria profesional ha sido consultor en Arthur Andersen, ha sido gestor en el Hospital Santa Creu i Sant Pau, ha sido profesional de la Generalitat de Cataluña, subdirector del Ministerio de Sanidad, aunque me ha contado que no duró demasiado, pero subdirector del Ministerio de Sanidad. Y creo que esencialmente es profesor fundacional de la Universidad Pompeu Fabra. En la actualidad es catedrático emérito de Economía y Empresa, fue decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Pompeu Fabra y fue fundador, exdirector e investigador principal del Centro de Recerca en Economía y Salud. Sí. Es autor de 500 publicaciones, responsable de una colección de libros sobre economía de la salud y gestión sanitaria con 31 títulos publicados y ha sido director de 12 tesis doctorales. Y además ha sido siempre muy activo en múltiples organizaciones asociativas del sector salud, ocupando puestos de responsabilidad Es expresidente de SESPAS, de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria, expresidente de la Asociación de Economía de la Salud, exsecretario de la European Public Health Association, miembro de mérito en la Sociedad Catalana de Medicina Familiar y Comunitaria, y recientemente se ha reconocido su trayectoria profesional al otorgarle la medalla Josep Trueta al mérito sanitario. Para mí, personalmente, ha sido una importantísima referencia en economía de la salud y en buena medida responsable de mis pequeñas y modestas inquietudes y anclajes conceptuales en ese campo. Esperamos, por tanto, que esta sesión que introducirá Roberto y dará continuidad con su ponencia sobre sostenibilidad y cambios en el Sistema Nacional de Salud, Vicente Ortún, le resulte de utilidad. Por tanto, Roberto, si os parece, comenzamos. Gracias. Hay que aplaudir. Pues muchas gracias, Joseba, por tu presentación. Me ha dejado un poco abrumado. Y nada, agradecer por mi parte a la Academia de Ciencias Médicas de Bilbao la oportunidad de hacer esta sesión además pues con la grata compañía tanto de Joseba Vidorreta como de Vicente Ortún. Agradecer también al Grupo Quirón porque el respaldo a estas actividades que tenemos ilusión de seguir continuando
y dejar un poco la semilla de todo el ámbito de economía de la salud dentro del conjunto de las ciencias de la salud. Bueno, a mí me hace particular ilusión el estar un poco moderando esta sesión porque Joseba, como ha dicho en su introducción, nos conocemos desde hace unos 30 años. De hecho, yo creo que fue la primera persona con la que me habló del tema de la gestión del conocimiento en sanidad, que en ese momento me parecía algo muy abstracto, y él tenía interés, creo que estaba en alguna consultoría en aquella época. Y luego con Vicente pues he leído muchos de sus trabajos, de sus aportaciones, pero a mí me influyó mucho un trabajo que probablemente sea marginal dentro de sus 500 publicaciones, que se llamaba Los contornos de las organizaciones sanitarias, que se presentó en unas jornadas de AES en Murcia, y donde realmente pues, yo entré un poco en el campo de la integración asistencial, ¿no? Que al final ha sido la fusión de esos dos temas, de la gestión del conocimiento que un poco me iluminó Joseba y del tema de la integración asistencial, el tema que luego me he dedicado en mi tesis, que vinculaba esos dos ámbitos conceptuales, y he tratado pues un poco de desarrollar un modelo que permita conectar, y bueno, no voy a extender el tema de la tesis, pero bueno, realmente me hace ilusión. Hablar de Vicente, como os decía, y ya lo ha glosado Joseba, pues ha cubierto, diríamos, en el ámbito de la economía y la salud, es un referente, uno de los grandes referentes de la economía y la salud en España. Ha tocado muchos ámbitos. En fechas recientes creo que has escrito sobre la princesa, ¿cómo la has llamado?, del estado del bienestar. Está triste. La princesa del estado del bienestar está triste, reflexionando sobre el tema que vamos a abordar hoy, un poco la sostenibilidad, cuál es el estado de salud, cuál es el momento actual del Sistema Nacional de Salud, y en concreto también en Euskadi, cómo se está viviendo, cuáles son los retos que tenemos sobre la mesa, que son conocidos, y aquí además hay cargos actuales y cargos pasados que se conocen muy bien cuáles son los retos que tenemos que afrontar de una sociedad que envejece, que tiene un aumento de enfermedad crónica y que además tiene presiones importantes por el lado también de los costes y de la innovación, ¿no? Que en el fondo es algo ilusionante, las oportunidades que nos brinda la innovación. Hemos conseguido cronificar muchas enfermedades, incluso estamos ahora curando enfermedades que no se preveía que se iban a ser curables, pero probablemente todo eso tiene un coste elevado, y por tanto dentro de esas presiones de una demanda creciente y una oferta con costes también crecientes, pues nos vemos obligados a innovar y a aprovechar todas las oportunidades de transformación, tanto organizativa como digital, para realmente ser eficientes y garantizar que las generaciones futuras, que ese es el concepto que a mí me gusta de sostenibilidad, realmente que la sostenibilidad como solidaridad entre generaciones, pues que las generaciones futuras puedan disfrutar pues de esta princesa o reina del estado de bienestar, que es la sanidad en España y en Euskadi, y que realmente leguemos y no veamos una disrupción en sanidad que ya se está viviendo en otros contextos y que puede ser peligrosa, particularmente si las clases medias y altas pues van desertando de la sanidad pública. Y nada más, yo no me extiendo mucho más, le cedo a Vicente, que seguro que va a hacer unas reflexiones mucho más enjundiosas que las mías. Y solo un poco la dinámica. Habéis visto que tenéis un papelito en el asiento. De cara a las preguntas, cuando termine Vicente, podéis hacer la pregunta que queráis y me la trasladáis, y yo se la formularé a Vicente para ordenar un poco la reflexión. ¿Sí? Se graba. Y la sesión se va a grabar y podremos verla en diferido. El que haya priorizado el partido, nos da tiempo a llegar a San Mamés. O sea que adelante, Vicente, bueno, pues, cuando quieras. Gracias, gracias por la hiperbólica presentación de Joseba Vidorreta y por la de Roberto Nuño. De hecho, él leería ese artículo, pero el referente en temas de integración asistencial es él, en España, claramente.
Además, somos medio compañeros, pero yo estoy muy vinculado a la Fundación Gaspar Casal, de la que es director de innovación. Yo procuraré ver cómo lo hago para no hablar de nada, porque aquí hay un exconsejero de Sanidad, que ha sido consejero durante 3 legislaturas, el antiguo presidente de la Academia, la actual presidenta, primera mujer en 128 años. Por las fotos reconozco muchos jefes de sección. Sé que hay un director general de planificación, pero no le he visto la foto. Aquí, vale, ya está. Y sí, reconozco una persona de AES, hay diversas... Bueno, mi tema, primero lo resumo y entonces ya podré hacer lo que quiera. Se llama algo así como sostenibilidad y cambios en el Sistema Nacional de Salud. La sostenibilidad es una idea muy fácil. Se trata de sostener un sistema sanitario financiado públicamente, porque que cada uno se espabile y que se den servicios sanitarios a que tengan dinero para pagarlos no es solución. Y para sostener un sistema financiado públicamente hace falta que en las votaciones se voten partidos que quieran mantener esa componente del estado del bienestar. Para eso, los servicios sanitarios tienen que ofrecer capacidad resolutiva. Por tanto, si quieres ser sostenible, satisface, ten capacidad resolutiva, lo que posiblemente no está pasando con otros componentes del estado del bienestar. Porque en cuanto la gente empieza a votar con los pies y marcha, naturalmente las personas no votamos por aquellos servicios públicos que no utilizamos o que creemos que son de mala calidad. Para llegar a esto lo que haré es, como hay que hablar de la situación actual viene muy influida por la pandemia. Entonces haré alguna referencia a la pandemia, la situación actual, lo que tenemos como problemas comunes con Francia, con Inglaterra, lo que son problemas específicos nuestros. Me centraré en un problema, puestos a escoger quizá para mí quizás el más importante ahora, que es el tema de la primaria, y cerraré con alguna conclusión. A ver, esto de la COVID. En primer lugar, está claro que ha sido una experiencia única de aprendizaje para la humanidad. Nunca se había acelerado tanto la ciencia como durante el periodo de la COVID, incluso al precio de una cierta covidización de la ciencia. Personas de otras disciplinas aterrizaron en temas sanitarios. Durante la COVID, yo diría que en general, aquí en España, con diferencias entre comunidades, se manifestó una importante capacidad de gestionar la epidemia. Pasarán años hasta que haya un balance definitivo de quién lo hizo mejor y quién lo hizo peor. Por ejemplo, por eso he pedido esto. Todos podemos buscar en la web Our World in Data y en un momento fabricas datos, cuadros muy bonitos, o sea, se hacen en un momento, te los hace el programa sobre, por ejemplo, dónde ha sido mayor el exceso de mortalidad. Pero claro, seguirse por muertos COVID no acaba de servir. O sea, hay muchas personas que a lo mejor no figuran como muerto COVID porque no se les hizo ningún test. Entonces, los 7 millones y pico de muertos que ha habido en el mundo oficialmente no son 7, son 20 millones y pico. Y la forma más fiable es buscar excesos de mortalidad, comparar la mortalidad esperable con la registrada. Y entonces, esto lo puedes obtener aquí. Y salen pues cifras brutas, diferencias de porcentajes, hay muchas cosas. Pero para escoger una cifra rápida, Estados Unidos perdió 28 meses de esperanza de vida entre los años 20 y 21. 28 meses son 2 años y 4 meses. España, en conjunto, perdió 7,4. Como Holanda, menos que el Reino Unido, más que Francia, un poco más que Alemania, pero como Holanda, mucho mejor que Reino Unido, que los países del este, que muchos países del este de Europa, de todos. O sea, no estuvo mal.
Fernando Rodríguez Artalejo, que es un epidemiólogo de Madrid, es el encargado de hacer un balance de cómo ha ido la gestión de la pandemia. Todavía no está publicado, saldrá, obviamente se reconocerán fallos, que los hubo, pero siempre que se evite el sesgo retrospectivo. Si nosotros pudiéramos decidir hoy inversiones en bolsa, sabiendo las cotizaciones de mañana, en 2 semanas éramos la persona más rica del mundo. Tú no puedes juzgar decisiones sin ponerte en la información que en aquel momento se tenía, no la que se tiene ahora. Y este sesgo retrospectivo yo creo que es muy difícil de erradicar. Entonces, vamos a ver esto de epidemia a 3 niveles. Uno político, general, otro de gestión de hospitales y otro de gestión de primaria. En nivel político, lo más claro fue la declaración de estados de alarma entre marzo del 20 y mayo del 21 y la recentralización de competencias, unido a un esfuerzo especial en los mecanismos de test, rastreo y aislamiento que fueron claves, especialmente cuando no había vacunas. En el caso de los hospitales, bueno, esto lo tenéis que explicar vosotros, que tenéis las experiencias, pero yo por experiencias, alguna vivida de lejos y otras que he ido mirando, pues en todos los hospitales se crearon comités de crisis multidisciplinares. En todos los hospitales aparecieron nuevos liderazgos. Una persona, a lo mejor de respiratorio, de cardiología, que motor respiratorio, una enfermera. En todos los hospitales se dio colaboración entre perfiles profesionales que antes incluso estaban enfadados, que eran rivales. Obviamente se reorganizaron los centros. Se amplió UCIs con una rapidez extraordinaria. Y el problema era que la gente ampliaba una UCI, se metía en la UCI y no es que no tuvieran equipos de protección individual, es que si aquella unidad había de trabajar con presión negativa, estuvieron 2 semanas trabajando con presión positiva, pero no en un sitio cualquiera, en el Clínico de Barcelona. O sea, no, imaginemos un sitio que no sea el Clínico. Y también en las áreas no COVID también hubo sectorización, se pusieron pediatras a trabajar con adultos, se utilizó más la telemedicina, se utilizó mucho el control de gestión, pero el control de gestión utilizado para prever acontecimientos e irse adaptando. Fue muy importante que tanto la ley de contratos del sector público quedara en suspenso como que se flexibilizara mucho la gestión de recursos humanos. Si no hubiera sido imposible reorganizar turnos, contratar estudiantes, contratar jubilados, hubiera sido absolutamente imposible. Y en cuanto a primaria, claro, la situación ya fue más precaria. En primaria hay menos diversidad profesional, tienen menos recursos. Hubo papeles importantes por parte de algunas sociedades profesionales a la hora de establecer guías, formar, etcétera, pero la diferencia de actuación en primaria fue muy grande, tanto su capacidad de atender, por ejemplo, residencias, dependientes, como su capacidad de hacer el test, seguimiento, rastreo y seguimiento, que empezó a hacerse sobre todo cuando fallaron las estructuras de salud pública, que fallaron relativamente rápido. Yo diría la conclusión principal, utilizaré la palabra de estos de Hondarribia, el alarde. La gestión de la pandemia en este país fue un alarde clínico y profesional, en general. Un alarde. Nunca antes, muchos profesionales nunca volverán a tener la experiencia que tuvieron entonces, jamás en la vida, aunque vivieran bastantes vidas más. Y claro, ahora, después de haber vivido el estímulo, la adrenalina de la trinchera, un cierto reconocimiento, pues se ha producido como una especie de bajada de motivación, no solo aquí, en Inglaterra, en Francia, en todas partes. Entonces, lástima que la epidemia llegó a todo el país. Si hubiera sido un experimento natural, solo hubiera afectado a la parte sur y la parte norte no, podríamos sacar conclusiones sobre el manejo. Alguna vez se hará, porque las diferencias entre comunidades autónomas fueron muy diferentes. En Canarias bajó mucho el PIB, el Producto Interior Bruto,
prácticamente no se murió nadie en Canarias. En cambio, en Madrid y Castilla-La Mancha murieron muchos, pero apenas bajó el Producto Interior Bruto. Entonces, claro, para estas comparaciones, como hay que ajustar como mínimo por población, porque obviamente se mueren los viejos. Un país con más viejos, pues tendrá más muertos, y hay que ajustar por muchas otras cosas. Pero yo me gustaría quedarme con esas dos cosas: una gestión aceptable de la pandemia y un alarde. Y la pregunta es, ¿tendremos que volver a tener un estado de alarma para poder gestionar la sanidad? Porque ese es el tema. Vivimos en un país donde los controladores son más importantes que los gestores. Y los gestores, repito, son tanto los clínicos como los que profesionalmente se dedican a la gestión. También se recuperó esa idea que la gestión importa. Situación actual. A ver, una fundación que origina del País Vasco, la Banco Bilbao Vizcaya, sacó hace 4 meses una encuesta de satisfacción a la población, una muestra. ¿Cuál es la institución que suscita más confianza? El sistema sanitario, destacado, seguido de el ejército y la policía. Sale eso. ¿Cuáles son las instituciones que suscitan menos confianza? Por este orden: sindicatos, redes sociales, bancos y partidos políticos. En esta última encuesta de la Fundación, que está recogida en ese trabajo de la princesa del estado del bienestar, que he dado al gabinete de comunicación, porque de algo de lo que hay ahí hablaré, pero aportaré algún trabajo más, porque tengo envidia de lo que tiene la Academia de Ciencias Médicas colgada en su web, que es la intervención que tuvo Salvador Peiró unos días antes de que se declarara la pandemia. Salvador Peiró para mí es uno de los mejores epidemiólogos de este país, y más que epidemiólogos, y durante la pandemia fue una de las personas que tuvo un papel muy clave, obviamente en su Comunidad Valenciana, pero también en algún sitio más. Entonces, como me ha dado envidia un poco lo que él ha colgado, digo, pues yo también colgaré algo así que se entienda, que quede, ¿no? A pesar que hoy lo graban, eso es una ventaja respecto a Boro, que a él no le grabaron. ¿Por qué digo que esto es la evolución del estado del bienestar de los últimos años? Porque, a ver, hace 40 años, la presión fiscal en España era del 15% sobre el PIB, la mitad de la Unión Europea de los 15%, la mitad. Y durante 30 o 40 años se galopó hasta llegar un poco antes del 2008 a unas tasas de presión fiscal como las de la Unión Europea. Pero entonces nos viene la crisis de 2008 y como estábamos financiando gasto público con ingresos que desaparecieron, empezamos a tener déficit. ¿Qué ingresos desaparecieron? Los asociados a la construcción. Se acabó el boom inmobiliario y todas esas partidas pues desaparecen. ¿Y ahora qué ha pasado? Pues que instituciones que en su momento fueron blindadas, como los partidos políticos o como los sindicatos, porque son convenientes, son imprescindibles para la democracia, pues han tenido fallos de funcionamiento. Los partidos se han vuelto partitocráticos, o sea, son mecanismos para capturar el poder y repartirse un cierto botín. Y los sindicatos, yo creo que en el sector público, yo tengo mucho aprecio por los sindicatos, amigos de estos sindicalistas de toda la vida que aprecio muchísimo, pero en los sindicatos, en el sector público, son un freno a la gestión, al bienestar público y a muchas cosas. O sea, los que estéis en gestión, supongo que lo podéis atestiguar. No es que se preocupen por el bienestar común, no, se preocupan por ellos solos. Si hay huelga, piden baja a los liberados y a ellos no les cuenta. Entonces, ¿cómo estamos ahora? Ahora hemos tenido otro aumento de presión fiscal. ¿A dónde ha ido? A las pensiones. Este mecanismo de presión fiscal se pondrá en marcha automáticamente en el momento en que las pensiones superen el 15% del PIB. ¿Qué pasa cuando aumenta una presión fiscal se dedica a pensiones? Los economistas pensamos en el coste de oportunidad. ¿A qué otras cosas se podía haber dedicado? A lo mejor a educación, a sanidad. Pero ¿qué pasa? Que las pensiones son responsabilidad del gobierno central y la educación y la sanidad son problema de los gobiernos autonómicos. Por tanto, no tengamos grandes esperanzas de aumento de presión fiscal en un escenario de consolidación
que vendrá. Si dices que vendrá, nunca te equivocas, especialmente si no dices cuándo vendrá, pero que vendrá, seguro, y a lo mejor no tardando tanto. Entonces, ¿qué problemas tenemos? A ver, cosas positivas, que parecen positivas. Hemos aumentado la esperanza de vida al nacer en 8 años, en los últimos 40. Eso sí, tenemos la tasa de natalidad hundida. Estamos en 1,2 hace tiempo. Y como diría un ministro de Hacienda, es preocupante el aumento de la esperanza de vida. Yo veo que la María Blasco, que investiga telómeros, pues porque a ver si la longitud, vale, pero veo que la pura Muñoz Cánovas, que era una profe de la Pompeu, que estudiaba pues mecanismos de envejecimiento de las células madres, no sé qué, pues me la llevan a Estados Unidos. ¿A qué? Pues a estudiar productos para mantenerse siempre joven. No sé. A veces piensas que es un poco desastre según cómo. O sea, en Francia no quieren trabajar más de 60 años y la gente quiere vivir 120. La cronificación, bueno, el cáncer no se curará, el cáncer se cronificará. En estos momentos se cronifica el 35, me parece. Utilizo cifras de Pérez Tabernero, que es un oncólogo de Barcelona. De aquí a 3 años, 4, se cronificará el 70% de los cánceres. Mucho más tiempo para romperse la cadera, entrar en una depresión, operación de cataratas y lo que venga, hasta el episodio ese de fragilidad o dependencia, sí se parece. No sé. Aldous Huxley dijo hace tiempo que la medicina ha progresado tanto que no hay persona que no tenga alguna enfermedad, que no esté diagnosticada de alguna enfermedad. En términos no tan de Butat, más de economista serio, Amartya Sen, en un British Medical Journal de hace 31 años, notó la paradoja de que hay una contradicción entre los indicadores objetivos de salud, por ejemplo, la esperanza de vida, y la percepción subjetiva de la salud. Y la paradoja es que cuanto mejor están las personas, peor se sienten. Esa paradoja no tiene remedio. No lo tiene. Y ahí habrá que pensárselo. Así yo a veces, para provocar, recomiendo leer el artículo de Manuel de ¿Por qué me quiero morir a los 75? Claro, lo publica, a este le publican donde quiera, este le envía a New England, le envía y se lo publican. Este es un apatum total. Claro, algo hay de eso, y cuando lo dices, solo te apoyan los que trabajan en psicogeriátricos o los que trabajan con terminales. Eso sí que te dicen, quizás sí que había que plantearse un poco la dignidad de la vida, si tiene sentido arrastrarse una hora más, un día más, un mes más, de cualquier manera. Y este debate tiene que venir a la sociedad. ¿Por qué? Porque un problema compartido con Francia, con Inglaterra, con Alemania, es que tenemos una explosión extraordinaria de demanda. Por demanda se llama no a la disposición a pagar, sino a la necesidad expresada. Y de hecho la industria lo que tiene que hacer es fomentar, crear y desarrollar necesidades. Las necesidades, si estás financiado públicamente, todas se expresan, excepto la anemia ferropénica en mujeres, que se atribuyen a reglas copiosas. Y esto es un tema serio, porque en algún momento hay que establecer criterios de qué demanda se atiende. Por ejemplo, una cosa muy clínica, las listas de espera priorizadas con criterios clínicos y sociales. Para una prótesis de cadera, los que están con una puntuación de WOMAC, o como se llame, una cosa que mezcla problemas funcionales y dolor, a partir de 80 se operan todos. Los que están muy mal se operan todos. Pero los que están por debajo de 80, la curva de operados y no operados es la misma. Hay muchísima cosa a hacer aquí, porque habrá que priorizar carteras, listas, etcétera. Y otro problema compartido que tenemos es por el lado de la oferta. En estos momentos el País Vasco, toda España, están en los niveles de gasto sobre PIB más altos de la historia. En los años recientes, aquí supongo que también se ha producido un aumento de plantilla,
extraordinario, muy posiblemente del 20%, como nunca en la historia, o como nunca en la historia reciente. Y a esto le acompaña, yo diría, un cierto estancamiento de la productividad aparente. La productividad aparente en sanidad, en servicios sanitarios, nunca ha galopado. Porque la productividad aparente es la que resulta de ver pues, cuántas intervenciones se hacen, cuántas visitas. Pero claro, la densidad de pruebas diagnósticas y terapéuticas por proceso aumenta. Con lo cual, el número de intervenciones, el número de personas con una otitis media serosa que se tratan, tiende a no aumentar en el tiempo, a bajar. No puedo resistirme a hacer la analogía de siempre. Los que íbamos al peluquero hace muchos años, pues nos costaba 5 pesetas, lo mismo que un bolígrafo. Ahora el peluquero te puede costar muchísimo más, pero sí, te hace psicoestética, te refuerza la autoestima, te proyecta el cráneo en diversas dimensiones. La sanidad es un poco como el peluquero, no es como el bolígrafo. En el bolígrafo hay grandes sustituciones de mano de obra por maquinaria, en sanidad muchísimo menos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Medir lo que hacemos no por la actividad, sino por el impacto en cantidad y calidad de vida. Y entonces ya empezamos a quedar bien, porque sí que es verdad que los servicios sanitarios valen lo que cuestan. Y ya si queremos quedar muy bien, valoramos los años de vida ajustados por calidad en disposición a pagar. Y como cada vez somos más ricos y todo el mundo está dispuesto a gastar en sanidad, pues adelante. Esto es un tema que preocupa. A ver, hay países que no aumentan la esperanza de vida. ¿Qué país del mundo desarrollado está bajando la esperanza de vida desde hace tiempo? No, que aquí no se pueden hacer preguntas. Estados Unidos. Estados Unidos. Bueno, y en la epidemia 2 años, 4 meses. Pero eso que llaman las muertes por desesperación, que son muertes por sobredosis, alcoholismo y suicidios, es 250.000 al año. El Oxycontin y el fentanilo, que claro, si se empiezan a dar para cualquier tontada, tiene que salir el New England de hoy hablando de una cosa que se parece a la metadona, un opiáceo que sirve precisamente para deshabituar, para quitar la adicción, que se llama buprenorfina, diciendo que a ver cómo lo hacemos, porque están montados de una manera desastrosa. Porque claro, para prescribir este tipo de medicamentos hay que hacer cursos, licencias, etcétera, etcétera. Y el tema es muy, muy serio. Estados Unidos continúa bajando. Lo cual es una reflexión también sobre calidad y sobre gestión. Tú puedes tener un sistema sanitario de desastre. No hay duda que el sistema sanitario de Estados Unidos es de desastre. Están gastando el 18% del PIB, pese a que tenga de los mejores centros sanitarios del mundo. ¿Alguien duda de la Mayo Clinic? ¿Alguien duda de Kaiser? ¿Alguien duda de Veterans? ¿Alguien duda de Mount Sinai Hospital? No, nadie. Pero el resultado, con lo cual en sanidad, la calidad del conjunto no es la suma de la calidad de sus centros. La calidad es informar a un niño o una niña cuando está en el útero, decirle que sea diabético 2 y darle información de las complicaciones macro y microvasculares de edades diabéticas en todos los países del mundo y decirle, ¿dónde quieres nacer? Aquí los de Bilbao lo tenéis bien porque podéis nacer donde queráis. Pero para el resto de personas es muy útil, porque a ti te dan la información y donde menos, ahí quiero nacer. Eso sí, no te garantizan lugar en la jerarquía social. A suerte, ¿eh? Pues nacer de cualquier manera. Entonces, estos son los problemas comunes, los que he comentado, de una oferta que está con unos aumentos de productividad muy limitados y una demanda absolutamente explosionada. ¿Cuáles son los problemas específicos nuestros? Los específicos nuestros, yo diría que no sé si nos damos mucha cuenta, son los derivados de cómo gestionamos los recursos humanos. Que tenemos un estatuto marco de 2003 que viene a ser como se gestionaba en los años 60. O
sea, un servicio público pues sirve para organizar un cóctel. Es Fauchon el que en París se encarga de los cócteles. Cuando Indurain ganaba Tours, un año, pues ya tenían. Eso es una llamada por teléfono. Pero claro, servicios sanitarios gestionados por métodos burocráticos, eso no es gestionar, eso es un insulto a la inteligencia. Total. Y aquí cambiar esto será difícil. Y esto es una peculiaridad muy nuestra. Aquí un sitio cercano que os tiene mucha envidia, que es Navarra, van a más. Allá ya no son estatutarios, allá son todos funcionarios generales. Entonces una persona va de hospitales, va a justicia o no sé qué, es impresionante. Esto lo teníamos ya. Teníamos ya una cartera que no acabamos de definir con criterios de evaluación económica. Hay que ser como Marañón. Tú conoce lo último, pero prescribe lo penúltimo. Que no te vengan con historias de que la innovación es ser el primero en adoptarlo todo. No, no, que otros aprendan los efectos secundarios, que eso se van viendo con la utilización de un fármaco, no siendo el primero en utilizarlo. Una cosa que cuesta mucho explicar, nos falta tomarnos más en serio la planificación. Si tú quieres gestionar la demanda futura, has de gestionar la utilización. La utilización es la morbilidad. La morbilidad no es la necesidad, porque en los sitios donde no hay hospitales no hay morbilidad hospitalaria. La morbilidad depende de la oferta. Si quieres gestionar la utilización, controla la oferta. Y después planificar la alta en un hospital, o orienta un sistema a la primaria, eso también es gestión de la utilización. Pero eso es muy, muy importante. Y después hemos quemado palabras. Aquí, hablo ahora de toda España. Por ejemplo, nos gusta la palabra colaboración público-privada, pero la hacemos chapucera, muy chapucera. Tan chapucera que cuando en el terreno sanitario se hace una colaboración público-privada para el depósito Castor en el Mediterráneo, que es de Florentino, un presidente de un club de fútbol del Madrid, ¿no? O se hace, por ejemplo, las radiales de Madrid, o se hace, por ejemplo, un túnel por Le Proxys, cerca ya del Mediterráneo, para que pasen los trenes. ¿Qué pasa? Que las empresas concesionarias ganan el dinero con la obra. Después, si en la explotación pueden perder hacia un poquillo, y el resto, el Estado, nosotros. Claro, con estos antecedentes de colaboración público-privada, hablar de la, creo que imprescindible, colaboración público-privada en este país cuesta. Lo mismo con la competencia. Yo creo que todos estaríamos de acuerdo que para gestionar bien hay que tener competencia, primero clínica, después también un poco de marketing, vale. Estar en un área con una cierta densidad y poder competir con comparación con colegas tuyos, ¿no? De servicio, de hospitales, etc. Pero ¿qué pasa con la competencia? Que no se han quemado la palabra también. ¿Cómo se ha quemado? En la área única de Madrid. En la área única de Madrid se ha pasado 12 años, o 11, bueno, muchos, con una competencia basada en que cuando un paciente llegaba al límite máximo de la espera garantizada para no sé qué operaciones, cirugía electiva o lo que fuera, podía optar por irse a la Jiménez Díaz o a alguno de esos hospitales que son con la Jiménez Díaz. Jiménez Díaz era incentivada, recibía dinero, pero los que perdían el paciente no eran penalizados. Eso el otro día en Madrid, hace 3 días, me dijeron que ya había cambiado. Quien pierde pacientes también será penalizado. Pero, ¿qué ha pasado durante estos 11 años? Tú imagínate que es un trabajo donde si te quitan trabajo, los pesados, y te puedes dedicar a lo que te gusta y hacer algún artículo, pues perfecto, esto es vida y después gloria. Pero vida y después gloria es que la actividad pública y los profesionales públicos en Madrid han bajado en términos absolutos. Y la actividad privada y los profesionales privados en Madrid han subido muchísimo. Por tanto, ideas buenas las quemamos porque las ejecutamos mal. Y después, aparte de esos problemas persistentes, pues tenemos nuevos problemas. Obviamente los que se han visto con la fragmentación asistencial, siempre será depósitos estratégicos, circuitos de suministros,
En fin, el déficit de salud pública está quedado muy claro, pero ha quedado todavía mucho más claro en Estados Unidos. Aquí ha habido un déficit de vigilancia epidemiológica. Esto lo sabemos. ¿Qué otras cosas sabemos? Datos. Si aterrizáis en un desierto y no sabéis dónde está y queréis saber cómo es el sistema sanitario, preguntar por el porcentaje de su gasto sanitario que está financiado públicamente. Si es de 80 para arriba, estás en Centro Europa, en Alemania, por ejemplo, en un país nórdico, etc. Si es el único país rico del mundo que tiene un 50 poco más, es Estados Unidos. Nosotros estábamos en el 75 en el año 2009, en el 70 2014. Perdimos mucho. No, 2019. Con la COVID hemos recuperado y estamos en un 73,5. Estamos porcentajes que están un poco por debajo de los históricos. Para poder atender según necesidad clínica o sanitaria hay que tener financiación pública. Si no hay financiación pública, olvídate. Irás a las chorradoplastias, a la demanda solvente. ¿Qué nos dice la demanda solvente? La demanda solvente nos dice, España, que el quintil superior de renta de este país gasta en servicios sanitarios 8,1 veces más que el quintil inferior de renta, que el 20%. ¿Están 8 veces más enfermos? No queremos, ¿verdad? Pues podemos optar por asignar recursos por la vía de disposición a pagar o podemos asignar recursos por la vía de la necesidad. Y el tema de la financiación es clave. La privada. Ahora nos estamos yendo mucho a las aseguradoras privadas y se habla de porcentajes de población. En Madrid y en Barcelona, en las ciudades están rozando el 40%. Pero es poco dinero. Es un 8% el gasto sanitario. Podrás decir que es el 25% de la población en toda España, pero en dinero es poco dinero. El dinero privado va fundamentalmente a gastos directos de bolsillo, no tanto a primas, pero es obvio que si no se cierra la hemorragia de parar con los pies, regresaremos al sistema benéfico privado del que partíamos. Yo, una de mis experiencias profesionales primeras fue precisamente en el Hospital de San Pablo. En aquel momento, el Hospital de San Pablo, los médicos no cobraban, eran voluntarios. Solo había un tipo de profesionales, 3 tipos, mejor dicho, monjas, monjas y monjas. Las salas eran corridas. Todo el mundo estaba en la misma sala. La única cosa que sonaba un poco moderna era urgencias, que justo se había inaugurado en el 68. Intensivos generales no se inauguran hasta el 74. Entonces, claro, hubo que conseguir dinero para modernizar el hospital y lo que hicimos pues, fue un concierto con el Instituto Nacional de Previsión, que es el antecedente del INSALU, del INSER, todas esas cosas, que continúa estando en Alcalá como está ahora. Eso fue la salida del benéfico privado a una cosa que no es benéfico privada. Si no lo paramos, podemos volver al benéfico privado. Es para que tenga dinero, pues esto, y el que no, pues allí. En San Pablo, por ejemplo, como tenía mucha influencia la Iglesia, los obispos, con buena voluntad, trataban de colocar a la gente que no encontraba trabajo. Persona con incontinencia urinaria, pues te encontrabas en la cocina, ¿no? Mal asunto. De eso escapó, pero costó un poquito. Y no se evitó una cosa que ha acabado lastrando a San Pablo, que es la endogamia. En este país los residentes no se tenían que quedar en el sitio que han hecho la residencia. La endogamia se evita por decreto. La única cosa que hemos hecho bien en la Pompeu Fabra, al menos en economía, la única, tú acabas la tesis, te dan 5 premios Nobel, sales por esa puerta con 5 premios Nobel. No tendrás ningún problema. Nadie se queda. Ni el mejor del mundo, ni la mejor del mundo. Es imprescindible, ¿eh? Si no, desde que tenemos autonomía nos hemos vuelto todos más pueblerinos. Antes había entre la mili, la gente, yo diría que viajaba más, no sé. Ahora te encuentras personas que nacen, viven, se reproducen y morirán allí en Alba de Tormes, en el Clínico de Salamanca. Es mal asunto, es mal asunto. Conviene circular, económica y socialmente, ¿eh?
Y ahora, bueno, no sé cómo hablo de tiempo, pero sí, no hay que preguntarlo mucho. A mí lo que más me preocupa, es subjetivo esto. A mí lo que veo, lo que puede ser la puntilla, es que no consigamos que la atención primaria funcione. La atención primaria por la parte de los pediatras, aunque los pediatras se quejen mucho, ahora falta algún pediatra, pero dentro de poco, como nosotros tendremos viejos y perros, sobrarán pediatras por un tubo. O sea, ningún problema con los pediatras. Con la enfermería esta familiar y comunitaria, tampoco tendremos especial problema. ¿Dónde tenemos el problema? En lo que es medicina familiar y comunitaria. Hoy no he mirado las noticias, cada día salen las plazas MIR que se adjudican. Las miré ayer. Hay especialidades que van peor que medicina de familia, ¿eh? Pero claro, medicina de familia, todas las que son profesionales, ¿no? Análisis clínico o medicina del trabajo, eso la gente no quiere ir y hacen bien. Pero claro, medicina de familia es muy medicina. Y de hecho a los estudiantes les sigue gustando. Les sigue gustando pues la medicina interna, la medicina de familia. Eso lo hemos hecho en encuestas y lo hemos visto. Pero claro, uno de estos saca una nota, un 7 del MIR, y dice, no lo voy a malgastar. Ayer no sé cuántas plazas adjudicadas había, pero obviamente este año pueden volver a quedar plazas sin adjudicar. Y lo que es peor es que esto indica la cotización del MIR. El número medio de la mediana de cada especialidad está claro, pues dermatología a trasplantar pelitos de estos en lugar de enviar a la gente al psiquiatra, que es lo que hay que hacer. Yo sé, tengo manía, yo no me meto mucho con los alopécicos. Mira, esto, ¿por qué eres el cliente de tal? Psiquiatra. Se lo dije un día a los dermatólogos, a un grupo de dermatólogos, estuve con ellos, y para crear buen ambiente les pregunté eso directamente. ¿Pero por qué os dedicáis a esta tontada? Así parecen chinos trasplantando. Y me lo dijeron, porque es lo que nos da dinero. La gente es honesta, cuando hablas con ellos, no había micrófonos, no tal, pero es mal indicio. Se concilia mucho, tal, pero no. Entonces, claro, ¿qué está pasando? Ahora la sentencia de evidencia. Las Academias Nacionales de Ciencias de Estados Unidos, que son ciencias, medicina e ingeniería, han sacado un documento en el año 2022 que, buscando primary care en las National Academies, dice que el único componente de la atención sanitaria cuyo aumento de la oferta va asociado a una mejor salud y a una mayor equidad, es la atención primaria. Así de claro. Y esto no los perdamos de vista. A ver, durante la pandemia, los hospitales atendieron a los miles, pero es que la primaria atiende a los millones. 5 millones, o 10, no sé cuántos, hay una cifra. ¿Y qué hay que hacer? Primero, revertir una serie de tendencias que tenemos muy arraigadas. Una es la dualización sanitaria. La primaria no ha sido utilizada por los creadores de opinión. Hasta hace poco ni por los periodistas, tenían un convenio especial, como las empresas colaboradoras. Normalmente las clases altas tienden a utilizar la primaria. Creen que saben que si les duele aquí una lumbar, pues ya van a un trauma. Después se encuentran en un hospital con caca impactada, que es como le llaman los cubanos a este diagnóstico, y una intervención de urgencia, una colectomía con anastomosis, con oligotermito terminal, y al cabo de un tiempo una dehiscencia y la palma. Es que cada 50% de los cánceres de colon se diagnostican en urgencias. Lo que no sería malo si no fuera un factor de agravamiento de pronóstico con independencia. Por tanto, si te duele eso que a todo el mundo le duele algo, ¿no? Mejor que no mirárselo mucho. Pues que primero a alguien que sepa descartar lo más probable. Una medicina de familia que sea resolutiva. Eso da calidad, proximidad. Obviamente los problemas de salud te los tienen que solucionar en el nivel con subsidiariedad, en el nivel más próximo que pueda hacerlo. Y sea médico, sea enfermera o sea auxiliar, eso no importa. Se ha tenido, otra cosa, revertir una tolerancia con la burocratización extraordinaria. Hay documentos explicando, es que ocupa el 30% del tiempo. Permiso para ir a cazar no sé qué, patos. Bueno, por favor, tontadas no. Toda la burocracia fuera. Se han abandonado espacios de la primaria, las consultas a domicilio, terminales. Se tiene una autopercepción excesiva mala. Y se hace la equivocación de medir la actividad por número de visitas.
El número de visitas, Ángel Ruiz Tellez es vasco o es navarro. Ha hecho un libro hace poco. El número de visitas es las veces que se abre la puerta. Eso no dice nada. Una parte muy importante de la frecuentación no es exógena, es endógena, viene provocada. Entonces, cosas que se pueden hacer, y se pueden hacer muchas, Obviamente, equipos multiprofesionales. Y aquí hay que jugar a tope, no solo con una relación activa con la comunitaria, con las farmacias, sino con enfermería. Enfermería puede hacer gestión de demanda perfectamente, no solo de problemas crónicos, sino de problemas agudos. Yo no sé quién empezó en España. Yo conocí a algunos que empezaron hace mucho tiempo y pensaba que continuaba siendo una experiencia aislada. No, no. Hay bastantes sitios donde se hace gestión de enfermedad de demanda. Pero si es sencillo, es ponerse de acuerdo en qué, cómo, quién hace qué con los 40 o 50 causas de consulta más frecuentes en un centro de atención primaria. Y eso es clave. Además, literatura favorable a la resolución enfermera. No hay mucha y tal, pero favorable. Obviamente hay que dotar tecnológicamente a los centros de tal. Durante la pandemia, por ejemplo, pusieron ecógrafos pulmonares, de manera que se podían diagnosticar pulmonías bilaterales y derivarlas, si hacía falta, al hospital. O sea, hay más cosas a hacer por este lado. Recuperar la dimensión comunitaria, pero como nos van a faltar unos 9.000 de aquí al 2030, hemos de ir a recuperar los que tenemos. ¿Y dónde tenemos a los médicos? Lo tengo apuntado en algún sitio. Los tenemos en los siguientes. Primero han bajado, ha subido el resto de las especialidades, ha bajado primaria, pero de los que se han formado en los últimos 10 años en medicina familiar y comunitaria, 5.300 están en la red pública, pero 7.000 están en la privada y 4.000 en urgencias de la red hospitalaria pública. Y de los primeros, de los 5.300 primeros, bastantes están en urgencias de atención primaria. Pues habrá que recuperar jubilados, habrá que ver, y si hace falta discriminar positivamente, se discrimina positivamente. En Cataluña se jugó con un incentivo para los que escogían familia. Si tú tomas en serio, tómatelo en serio. Porque en otras especialidades se concilia, la práctica público-privada está tolerada, en primaria es un poco más difícil. Entonces, claro, mejora la universidad, obviamente. Un residente se queda en familia si tiene un buen tutor. Un buen tutor crea lealtad. Un tutor patata crea una estampida. Entonces hace falta más para familia, más tal. En los sitios que son remotos y poco apetitosos, conectarlos con equipos de investigación, con centros hospitalarios. Se pueden hacer muchas cosas, pero muchas cosas que se pueden hacer requieren una flexibilidad de gestión que no tenemos. Se convocan plazas de comunitaria y acaban yendo las de hospital, y las de comunitaria, cosas así son. Pero se pueden hacer, se pueden utilizar mucho más ayudantes clínicos, no solo en primaria, también especializada. Los administrativos se pueden reconvertir todos, y hay experiencias de que así se ha hecho. Y repensárselo, porque aquí nos jugamos bastante. A corto plazo, yo creo que la idea de discriminar, lanzar, decir, vais a cobrar más, ya forma parte, porque en muchos países del mundo la familia tiene prestigio, la gente lo quiere hacer, no es una condena, es precioso y difícil, claro, porque, a ver, ya esto es muy para nota, pero claro, descartar que una depresión venga por una encefalopatía hepática ya es para mucha nota, pero hombre, descartar que un dolor pueda venir de un cáncer de colon, eso ya no es para tanta nota, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso es lo más preocupante, Si queremos, utilizamos la afirmación de las academias nacionales, porque la parte de especialidades, las otras especialidades funcionarán. Y entonces, para acabar, a ver, ¿cómo? No sé, habría que buscar un mensaje bonito o recapitular. Recapitulemos un poco. A mí me preocupa la vuelta al benéfico privado, porque se ha acabado, ¿eh? El estado de bienestar en España, obviamente, la princesa son los servicios sanitarios, sin duda. Yo estoy en una universidad que, repito, creo que es buena, pero la universidad en conjunto no es especialmente buena en este país. Y las normas que hacemos van empeorando las cosas.
En este país aplantillamos a todo el mundo. Lo importante es aplantillar. Que sepa o no sepa es secundario. Hemos aplantillado con la ley de ciencia. Hemos aplantillado con la ley orgánica del sistema universitario. Las dos están aprobadas. Con la ley esta que se llama de universidad, equidad y cohesión, no sé qué cuántas cosas más se llama, aquí ya directamente nos queremos cargar la gestión indirecta. Esto no acabará de salir porque políticamente habrá mucha oposición, pero estamos mal. Estamos como con tiempos de Unamuno, que cuando se presenta a la cátedra de griego en Salamanca, el tribunal dice: de todos los que están aquí, los candidatos, ninguno sabe griego, pero el que está en mejores condiciones de aprender es don Miguel. Esto lo volvemos a hacer ahora. Tuvieron razón, el que tenía más condiciones para aprender era don Miguel de Unamuno. Ahora, hablo de Barcelona, como hay que aplantillar, para ser profe de coreano, saber coreano es secundario. Has de tener un título de filología de no sé qué gaitas. Y papelicos. Mire, por favor, si es profe de coreano, que sepa coreano. Pero claro, para meter a aquel de los papelicos, te has de sacar a uno que lleva 12 años dando clase de coreano, que tiene unas notas excelentes, que lo quiere todo el mundo. Pues esto es lo que estamos haciendo. Aquí prevalece la apariencia. Y cuando vamos a temas de gestión pública, es apariencia total. Se trata de que parezca que compramos barato, que parezca que contratamos a la mejor persona, pero solo que lo parezca. En cambio, si fuera Inditex, no se trata de que lo parezca, se trata de que lo sea. Y los sistemas no inventemos. No tendremos como ciudadanos mayor interés en la cosa pública que el que tienen los accionistas potentes en la gestión de sus empresas. Una auditoría, el control interno, el control externo, y esto costará mucho, yo no soy optimista. En los años 90 era más optimista. En los 90 es cuando sale aquello del informe de Abril, cuando en el 96 gana el PP por primera vez y pensábamos que Fernández Miranda iba de ministro, tenía un programa que decía que iba a generalizar el modelo Muface. ¡Ay, madre! Afortunadamente, creo que afortunadamente fue Romay Beccaria, que es el padre espiritual de los del PP de ahora. Pero claro, con Romay Beccaria estaba Enrique Castellón, que ahora tiene una empresa, que es médico de medicina interna, que es economista, que es competente, y digamos un Enrique Castellón y un José Manuel Freire, que estuvo aquí de consejero un tiempo, se entendían perfectamente. Y había un cierto consenso en saber que para dar un servicio público no hacía falta ser funcionario. Eso hace tiempo que se acabó. En este país mis hijos pusieron tienda y mi nieto es funcionario. Y yo siempre que hablo de estas cosas, yo solo veo dos estrategias. Estrategias radicales no, Ley por la cual se prohíben los funcionarios públicos, te queman la ciudad, olvidado. Hay solo dos estrategias. La de aprovechar resquicios, rendijas legales e ir haciendo cosillas, o la que yo y Guillem López y yo llamamos de radicalismo selectivo. Resquicias legales la defienden los abogados. Dicen, mira, en la ley de ciencia hay un artículo que dice que el investigador puede tener un 20% de lo que contrate. Pues esto aplicado a la universidad, esto es buscar el resquicio, ¿no? Aprovechar. Y el radicalismo selectivo yo la veo más fiable. Tú, cuando tienes un bloque de oposición homogéneo, se te forma una coalición, ya estás muerto. Tú solo puedes actuar sobre un frente clave y reducido, con fuerza, que si te funciona por un proceso de innovación-difusión, se trasladará a otro. A ver, para entendernos, ¿el Iberbasque se llama? ¿Iberbasque? Sí, esto empezó, por ejemplo, Andreu Mascolell en Cataluña. Si digo que para ser profesor de universidad no hace falta ser funcionario, me queman a mí, a toda la familia, bueno, todo. No, diremos que 25 cada año se escogerán en el mundo entre alguien que sepa. A ser posible que no pueda aprender el griego, que ya sepa griego, a ser posible. Y ha ido funcionando, poquito a poquito. Eso es el radicalismo selectivo. El radicalismo selectivo, si vais a París, es el Instituto de Francia. Enfrente del Louvre, lo fundó Macharino. Macharino fue en su momento el hombre más rico del mundo. Macharino fue el sucesor de Richelieu y el antecesor de Colbert, el apogeo de Francia.
el Instituto de Francia, en los grandes almacenes que han arreglado enfrente, ¿cómo se llaman? ¿Saint-Martin? Saint-Martin. O sea, si vais a Saint-Martin, que lo han renovado bien, pues enfrente, recuerdos a Masarino y al radicalismo selectivo. Yo son las únicas experiencias que he visto que han funcionado un poquito. Las del radicalismo selectivo. Pues un poquito, entidades de base asociativa para gestionar la primaria, cositas así. Lo otro es difícil. Y del resto otra cosa, aquí algunos sois gestores. En este país no sabemos que la gestión importa. La diferencia entre países depende de la calidad de la gestión. La calidad de la gestión es objetiva, se mide, marca diferencias. Hace poco leí un artículo en el European Journal of Health Economics, unos chilenos, desde que empezaron a seleccionar los que tenían que ser gerentes de hospitales, los seleccionados bien han funcionado mucho mejor que los otros. O sea, esto aquí tenemos que primero estar convencidos, que yo creo que muchas veces no lo estamos. Y, no sé, para acabar, una frase bonita no tengo ninguna, lo que he dicho, ¿no? Sostenibilidad, preocúpate por la capacidad resolutiva. Frases más bonitas, abstenerse no es una opción. Y todos aquellos que tenéis un liderazgo clínico, tenéis una responsabilidad especial, porque la sostenibilidad del estado del bienestar depende mucho de con quién se alíen los líderes clínicos. Si a los líderes clínicos pueden vivir sin un sistema público, mal asunto. Si ven que se está mucho mejor en un buen hospital y a ser posible haciendo la privada por la tarde, porque más que ir a hacer la privada a la competencia, mejor hacerla en casa. Me gusta más el Barnaclinic que no el irse a media mañana a trabajar para la competencia. Esto es importante. O sea, lo que diga, digamos, hablando de que pues lo diga Pérez Tabernero, tiene importancia. ¿Con quién salían los clínicos? Y nosotros, pues Roberto y yo, como economistas, pues hemos de justificar el enredo que hacemos en sanidad, pensando en Virchow, y esto es la última frase, es aquella para animar. Para animar, por cierto, pongo aquí el correo, si alguien quiere alguna cosa que haya referenciado, tal, me envía un correo y se lo haré llegar. upf.edu. Virchow se escribe así, es aquel que estuvo con las epidemias de tifus en Silesia, y que dijo que la política era medicina a gran escala. Hay una parte de la medicina, obviamente, que es política. En la clínica no se puede recetar un trabajo, ni una nueva pareja, ni una vivienda sin humedad. Y ahora tenemos otra persona que se llama Marcela Alsan, que curiosamente es una médica de infecciosas, y esto es el New England de 13 de abril, que vio que haciendo de médica no mejoraba la salud de la gente. Entonces hizo un doctorado en economía en Harvard. Y ahora, como ha vivido ya la revolución de la causalidad, sus artículos sirven para hacer medicina. O sea, se puede hacer medicina como desde la economía. No, obviamente, no clínica. Y bueno, y gracias por estar aquí y por la paciencia. Ya está. ¿Me pongo aquí? Muchas gracias, Vicente, y si os parece pasamos a la ronda de preguntas, que las podéis pasar, tenéis ahí unos papeles. ¿En voz alta no os pueden hacer? Pues si hay alguna, vamos a seguir el protocolo. Por ahí ya hay alguna. Aquí dice: ¿es sostenible seguir comprando por precio a proveedores asiáticos dentro de un contexto en el que estamos en un sistema financiado con dinero público, con impuestos? Sigue la pregunta. ¿A empresas poco sostenibles que además no pagan impuestos en Europa? ¿La dependencia de terceros países como China es sostenible en el tiempo? ¿En el aprovisionamientos médicos? Hacemos esta, que esta es bastante complicada. A ver,
Bueno, sí, tengo ya esto. En el dilema producir en casa o comprar fuera, siempre que no tengas una competencia específica a la hora de buscar un ecógrafo o comprar un panecillo, lo lógico es acudir al mercado. Si los mercados son competitivos, tanto da que sean chinos como americanos. Una salvedad. En el momento que nos preocupe el cambio climático y tengamos que hacer una coalición de países cumplidores con el cambio a energías renovables, necesitaremos, como esa coalición no será mundial, necesitaremos poner un arancel en entrada por el contenido de gases de efecto invernadero que tenga el país que no ha suscrito el acuerdo. Digamos, si el ecógrafo lo compramos de Filipinas y en Filipinas no ha suscrito el acuerdo, pues tendrá un arancel. Y en cuanto a comercio internacional, aquí hay un tema muy delicado. Mi esposa Marita sabe que a mí me gusta mucho. Estamos viviendo una estrategia de desacoplamiento mundial. Esto va a disminuir los aumentos de productividad. Estamos en una guerra que es fría, pero que vuelve a ser guerra. Y ya sabéis, hace ya 11 años, es que todo pasa el tiempo, Hace 11 años se acuñó el término síndrome de Tucídides. Atenas, cuando vio que Esparta era un rival que le podía quitar la hegemonía, le declaró la guerra. Empezaron las guerras del Peloponeso. En pocos años, Atenas y Esparta estaban destruidas. Hoy Atenas es Estados Unidos, Esparta es China. Entonces, estamos mal, porque China, al fin y al cabo, es un país capitalista, por todos los criterios. China, por ejemplo, tiene más propiedad de medios de producción públicos, el 80%, más que la Francia de Mitterrand. Los recursos, en gran parte, se asignan por el mercado. Y sí, obviamente, su control democrático es peor que el nuestro. El nuestro nos ponen noticias falsas y las aceptamos, y en Estados Unidos pagan un poco de dinero y siguen haciendo. O sea que los problemas de calidad democrática los tenemos en todas partes. Y si uno es mejor que otro, lo demuestra, no lo predica. Lo digo porque protegerse, replegarse, renunciar a las ventajas que ha traído el comercio nos empobrecerá. Estados Unidos lo está haciendo y Europa pues hace lo que puede. Bueno, seguro que no sé si he contestado, pero... Vamos con otra que esta va a generar seguro que interés y controversia. Dice, en Funcas el doctor Simó habló del feudalismo autonómico sanitario y de la necesidad de recentralizar, ¿no? Que es un tema que ha salido mucho con el COVID y con algunas decisiones. Dice, para sus propuestas, ¿es necesario recuperar competencias? Entiendo el debate entre centralizar o mantener las competencias como están. Esta es buena. Simó es un médico de primaria de Rochapea, que es un barrio que está al norte de Navarra, una vez cruzas el río Arga, después de las murallas, que tiene un blog muy bueno que se llama Salud y Dinero y Amor, no, Salud y Dinero debe ser. Y Atención Primaria. Y yo le creo en muchas cosas, en otras es opinable. La evidencia científica que hay, que no es mucha, y puedo citar de memoria solo una, es a favor de la descentralización. Hay gente que quiere recentralizar. Está Simó, está Javier Rey, que se murió. Hay plataformas para la recentralización. En sitios, obviamente, como Cataluña y el País Vasco, no hace falta mucho estudio para ver que sería un retroceso. Y repito, si nos queremos guiar por criterios de evidencia científica, alguna hay a favor de descentralizar en este país, no de otros países, pero poca. Si queremos llevarlo al terreno político, ahí cada uno puede opinar lo que quiera, ¿no? Sí. Lamento no poder dar los nombres del que tengo en la cabeza. Me parece que es la Pilar García Gómez de Erasmus la que lo hizo. Seguimos con otra. Primero te agradece la conferencia
y dice, está convencido de que la atención primaria debe ser la base del sistema de asistencia sanitaria, y si la respuesta es afirmativa, ¿cuáles son las 3 primeras medidas legislativas y de gestión que necesita la atención primaria ahora mismo? Sí, sí. Has comentado algo, pero bueno, por... Sí, contesto. No, sí, el feudalismo, la pregunta anterior tiene un punto, porque hemos hecho una recentralización de campanario en muchas comunidades autónomas. Esto es otro tema, pero bueno, dejémoslo aquí. La primaria lo que tiene que evitar es el onfalocentrismo, que quiere decir es contemplarse el ombligo mucho. El problema de primaria no es un problema de primaria, es un problema del sistema. A un hospital le interesa tener una primaria que funcione. Las medidas, pues de las que he puesto aquí, obviamente la primera, el mensaje de discriminación positiva, que si queremos aquí dentro metemos universidad, que es de risa, en universidad, en fin, hay muy poca cosa, metemos investigación, que no quiere decir que conectarlos con equipos, discriminación seguro, gestión enfermera de demanda. Y la tercera, pues alguna de las que he dicho, pero yo con discriminación, gestión enfermera de demanda, cuidado con los nuevos profesionales. A mí me da miedo que, como tenemos muchos psicólogos buscando trabajos, pues hayan apoyos de bienestar emocional por todas partes y hay que tener cuidado. O sea, yo diría que la primaria hay que procurar vertebrarla sobre la medicina y la enfermería. Si no nos parecemos a Chile, que cuando piden una consulta han de decir, ¿usted qué tiene? ¿Depresión? ¿Anorexia? No puede ser. La primaria es integralidad y la integralidad la tienen que garantizar unos profesionales. Por eso, pues meter en miembros del equipo los que tenemos, hacer más cosas, los administrativos, que las pueden hacer. Muy bien, no sé si hay alguna pregunta más del público. Lástima que no pueden hablar. Yo te quería trasladar un poco, porque ha salido antes cuando estábamos preparando la sesión, ¿cómo ves la situación de salud mental, ¿no? Hay bastante, no sé si alarma por el aumento tanto de patologías leves como graves de salud mental, y si eso lo atribuyes a la situación económica, a efecto de la pandemia. Yo, mira, me coges, a mí si me dices que te hable del CRISPR, te hablo lo que quieras. Y del CAR-T también, pero de salud mental me declaro absoluta y radicalmente incompetente. Estaba en el mental de cuando voló Carrero Blanco, yo estaba en el Instituto Mental de Santa Cruz, era el año 74. El Instituto Mental de Santa Cruz fue, junto con Concho, los que protagonizaron el movimiento aquel de Mato Dies Legare, porque los psiquiátricos eran almacenes de subnormales, delincuentes, desadaptados y tal. Pero yo, si hay un campo en el que no sé nada, de nada, es salud mental. Eso sí, lo he intentado alguna vez, he mirado el DSM-5 y no lo entiendo. Así como el CIE 9, CIE 10, los entiendo, de ese tema me declaro absolutamente incompetente. Tengo sospechas de que el abordaje clínico es insuficiente, porque imagino que muchos problemas de salud mental pues vienen socialmente determinados, que seguro que va bien la clínica, pero ni puñetera idea, ¿eh? O sea, no sé cuánto tiene de gente que busca trabajo, que busca espacio, ni idea. Aquí tenéis uno que estuvo en el País Vasco, Cabasés, vosotros, yo ni idea, ¿eh? De mental e incompetente total. Eso sí, he visto que los medicamentos esos que servían para la depresión, en el 85% de los casos no están indicados, pero bueno, uno que se ha vendido mucho. Aquí tenemos una psiquiátrica, la presidenta de la academia, que conteste ella. Sí, es psiquiatra. Muy bien, pues yo creo que estamos llegando a la hora. No sé si alguien se anima a alguna pregunta más. No pueden hablar, no. Es que es rígido este sistema de papelitos. Pues yo termino con una pregunta, porque además es un tema que ahora se está trabajando mucho en Euskadi, y es todo el movimiento de la atención sanitaria basada en valor, ¿no? Has dicho que hay que medir resultados. ¿Cuál es tu perspectiva de ese movimiento y qué potencial le ves para su aplicación y para cambiar la gestión? Esto es como el TikTok. Yo no utilizo TikTok,
pero si tuviera que reclutar estudiantes, ahora utilizaría el TikTok. El value base, esto lo puso de moda Porter. Bien. Son modas contra las que mejor no ir, porque pareces antiguo. Calidad, para mí, continúa siendo lo que dijo Salvador Peiró aquí en el 2019. Es la diferencia entre eficacia y efectividad imputable al proveedor. Lo de Porter me parece muy bien. Por Porter tengo un gran respeto. Porter, ya sabéis que es un economista que estaba economía industrial, hacía economía industrial como tú, en economía en Harvard. Economía industrial es mucha derivada y los estudiantes estaban dormidos, aburridos y tal. Bueno, entonces cruza el río aquel que hay y va a dar al MBA. El MBA está cruzando el puente aquel de Harvard, 1 kilómetro, 200 metros, estás allí, anfiteatros con los nombres, y entonces PowerPoint, mucho PowerPoint, y este hombre es un referente mundial. Ha vendido libros los que ha querido y no hay empresa o gobierno del mundo que no haya contratado. Diría que el País Vasco también, Cataluña, el País Vasco también. Entonces son personas que hay que tener respeto. Claro, este se mete en el sector sanitario, sobre todo conoce de Estados Unidos, que es un disparate total, y dice lo de Value Base. Este hombre que fue gerente del clínico hace libros de Value Base, el Jordi Varela, tiene una web muy buena, y yo muy bien el Value Base. Como el TikTok, pero, en fin, bien. No me lo creo nada. Pero no puedes ir en contra de según qué modas. O sea que bien. Vamos a hacer Value Base. Y al libro de Jordi Varela le hice el prólogo, y le tengo mucho respeto y creo que dice cosas interesantes. Pero... Pues tenemos una pregunta. Nos traslada Joseba una aquí muy conceptual. Calidad y eficiencia, que además tienes alguna publicación en ese sentido, ¿son caras de una misma moneda? Sí, es lo mismo. Lo que ocurre es que eficiencia, detrás de la palabra eficiencia, no sirve para una pancarta. Por tanto, olvídalo. La eficiencia se interpreta como economicismo. Por tanto, mejor no hablar de eficiencia, hablar siempre de calidad. Calidad, al fin y al cabo, es eficiencia, pero haciendo alguna alusión al cliente interno, externo, este lenguaje y ya está. Pero calidad, siempre calidad. Por la calidad está todo el mundo a favor, por la eficiencia nadie. Calidad. Eficiencia, si la tienes que utilizar, hay sinónimos. Por ejemplo, en medicina tampoco se puede hablar de eficiencia clínica. Hay que hablar de capacidad resolutiva y citar a Don Avidian. Don Avidian decía que la capacidad resolutiva es la marca del virtuosismo en la clínica. Entonces, claro, a alguien le llamas virtuoso, está contento. Pero si le llamas eficiente, se te puede enfadar. Por tanto, calidad a tope, sin dudar. O sea, y es serio, porque la calidad incorpora más dimensiones, la eficiencia parece que solo se fija en productos de impacto. Sí, sin duda. El caso es mover a la gente, no vamos con tal. Y que los sistemas de medición se acepten. Tú no puedes estar aquello de condiciones suspensivas. Yo quiero medir, a ver, lo que hacen los internistas. Pongámonos de acuerdo en cómo medimos su actividad y que ellos estén de acuerdo. Y de aquí a un tiempo lo cambiaremos. Lo que no puedes hacer es decir... Yo no compararé, no haré competencias por calidad hasta que no tengas ajustes por calidad. Los ajustes por calidad no los tendrás en la vida. Para ver qué proveedor atiende mejor un infarto, necesitas millares de historias clínicas. Necesitas 25 variables de ajuste. Grado de estenosis, en qué vasos, qué complicaciones, qué comorbilidades, tamaño del centro. ¿Vale? Si me lo haces... servirá para publicar en el New England, para la gestión difícil. O sea, creo más en el ensayo y error, ir haciendo, ir avanzando y mantener el discurso de calidad, sin duda, ¿no? Eso, ¿quién lo duda? Pero no la calidad subjetiva esta, que está esta calidad de tomar el pelo a la gente. Tú puedes, a una intervención quirúrgica totalmente no indicada, y la persona la puedes dejar más contenta que un 8.
¿Eso es calidad? Eso es tomar el pelo. En entornos de mucha asimetría informativa, como es y continúa siendo el sistema sanitario, está bien, ¿eh? Que no te pase. El otro día una señora trasplantada de riñón, tal, oye, a ver, tal, no, es que, el agua que me dan no está fría. Hostia. Pues sí, calidad. Muy bien, pues con esta reflexión un poco querías un lema, ¿no?, sobre la calidad. ¿Hay pregunta? Ella. Sí. Más que pregunta, bueno, antes de un poco por alusiones, cuando hablaba de la salud mental, yo me quedo con un aspecto que me parece muy importante, y es la percepción del bienestar. Entonces, ese yo creo que es un punto clave para hablar de ansiedades, depresiones. Estamos hablando de enfermedad psiquiátrica menor. Enfermedad psiquiátrica mayor es otra cosa, cuando hablamos de depresión mayor, esquizofrenias, etc. Pero sí que es importante el punto de percepción del bienestar. En el estado de bienestar, los indicadores de salud son indicadores muy claros. Pero este de percepción del bienestar es difícilmente medible. Y creo que va increciendo cada vez más, con la esperanza de vida, con todos los términos de calidad, etc. Pero bueno, eso por un lado. Sí. Debo acabar porque antes de que acabases quería agradecer al ponente su magnífica intervención. Creo que has hecho un recorrido de todos los aspectos de salud que ahora nos están interesando y estamos viendo. Y bueno, yo creo que nos has entendido algunos puntos, algunas luces, algunas salidas para cómo gestionar esto, y la magnífica moderación también. Gracias también, Joseba, por la organización de la actividad. Nada más, muchas gracias a Gurchane, y con las palabras de la presidenta cerramos la sesión. Muchísimas gracias.